¿Quieres que te contestemos? Habla. Your call will be answered as soon as possible. Habla. 5166-8900 y 01800-718-1414. Habla. Marta de Baile en W. Thank you for calling. Bueno, cuentavientes, ya saben ustedes que nos encanta aquí la cosa rara, la cosa curiosa, la cosa diferente. Sí. Resulta ser que hay algo que, según yo, alguien de ustedes me tuiteó. Me dijo, Marta, habla de trastorno de conversión, cosa que yo en mi vida había escuchado. Entonces nos abocamos a la tarea de investigar qué era el trastorno de conversión y encontramos a la doctora Vanessa Muñoz, que es psiquiatra, aparte tiene una maestría en psicoanálisis de niños y adolescentes de la Universidad de Barcelona, una maestría en bioética del Instituto Borja de Bioética en Barcelona, trabaja en el INCIDE, es adjunta al Servicio de Psiquiatría del Hospital Español, en fin, una mujer muy conocedora del misterio de la mente humana. Entonces invitamos a Vanessa para que nos explique qué es esto de trastorno de conversión, porque cuando leí me quedé traumada. Bueno, buenos días. Buenos días, querida, bienvenida. Mi casa es tu casa. Muchas gracias. Ok, arráncate. Arranco. El trastorno de conversión es uno de los trastornos que se catalogan dentro de los trastornos por somatización o por síntomas físicos. A ver. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos una clasificación de las enfermedades mentales que se conoce como el famoso DSM, que es el Diagnostic Statistic Manual, en el cual hacemos una clasificación de todas las enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque en psiquiatría no hay recursos como tal de laboratorios, de imagen y demás. Entonces, hacemos una clasificación clínica que nos ayuda a todos los psiquiatras a saber por lo menos que estamos hablando de lo mismo. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, si yo veo una esquizofrenia aquí, alguien en Australia o en Estados Unidos sabe que yo seguí ciertos criterios diagnósticos para llegar a ese tipo de diagnóstico y ellos siguen los mismos. Entonces este paciente va a tener el diagnóstico de esquizofrenia aquí y lo va a tener en donde sea. Que llevan estos criterios. Estos criterios los marca la Asociación Psiquiátrica Americana, pero son muy semejantes a los que marca la OMS. La OMS es otro manual también de criterios, que es el CIE, y esta es la americana, pero realmente se usan las dos a nivel mundial y son bastante paralelas. No hay mucha diferencia entre una y la otra. Pero, por ejemplo, yo llego contigo y soy esquizofrénica para explicar bien cómo funciona este manual. Entonces, ¿hay un protocolo de procedimiento para diagnosticar si es esquizofrenia o si soy bipolar o si soy psicótica o cómo? O más que un protocolo, lo que nosotros tenemos es la clínica. Hay una entrevista clínica. Obviamente podemos seguir un protocolo, pero pues la persona normalmente los pacientes no se leen el libro. Entonces lo que hacemos es una entrevista clínica que obviamente tú haces toda una serie de preguntas que las que te va respondiendo el paciente así, pues te van llevando a hacer otro tipo de preguntas y cada vez más y vas indagando sobre la sintomatología que pueda tener. Entonces nosotros agarramos ese manual diagnóstico y vemos que si tiene ciertos criterios diagnósticos que van de acuerdo con esa enfermedad, pues podemos hacer ese diagnóstico. Okay. Es la forma en que hacemos diagnósticos en psiquiatría. No tenemos una biometría hemática, Claro, no sirve eso para nosotros. Habla sola, se imagina cosas que no suceden. Creen que le cambiaron los huevos de su cocina por huevos más chiquitos. Creen que las están... es que yo sí tenía una conocida que tenía esquizofrenia. Oh, yo también. Entonces sí alucinaba que decía, ¿no? Era amiga de mi abuela, que a través de un cable los gringos la estaban espiando. Claro. ¿No? Pues tenía mucha razón, y que le cambiaban los huevos de... Pues mal no estaba. No estaba. Luego decía, mira, Jenny, estos huevos los compré en la mañana y eran enormes. Y ahora mira los huevos. Aquí vienen y me cambian los huevos grandes por unos chiquitos. O luego empezaba a gritar y decía que es que los gringos le habían metido un radio a la cabeza. Y entonces cuando ellos prendían el radio, ella oía un sonido muy fuerte en su cabeza. Claro. Todos estos síntomas que tú mencionas son los que ya nosotros mencionamos como síntomas de psicosis. Cuando hablamos de psicosis es como hablar de fiebre.
O sea, dentro de muchas enfermedades podemos tener psicosis. Psicosis es aquel que está fuera de la realidad. Sí. Entonces, pues tú puedes tener un paciente bipolar que esté psicótico, puedes tener un paciente esquizofrénico que esté psicótico, puedes tener pacientes deprimidos que están psicóticos, ¿no? Entonces, dependiendo de las características de esas ideas delirantes, dependiendo de las alucinaciones, dependiendo de la edad, dependiendo de muchísimas cosas del paciente, nosotros llegamos a un diagnóstico o a otro. Ok. Por ejemplo, esta paciente, no lo sé, pero podría estar con cambios de ánimo, podría estar muy exaltada o podría estar sintiéndose que lo puede todo y con ideas de grandiosidad, entonces nos inclinaríamos mucho más hacia una psicosis relacionada con el ánimo, o sea, hacia un trastorno bipolar con síntomas psicóticos. Más que a lo mejor una esquizofrenia. Más que una esquizofrenia. Okay. Entonces, o sea, cuando nosotros tenemos un cuadro psicótico delante, pues también tenemos que llevar a un diagnóstico más específico, porque psicosis es como hablar de fiebre. O sea, hay muchísimo, por ejemplo, hay psicosis por sustancias. Y no solamente por sustancias, hablo cocaína, tachas y demás, sino hay medicamentos que pueden provocar. O sea, lo que psicosis. estás diciendo es que hablar de esquizofrenia ya es un diagnóstico bastante grave. Bastante grave y bastante difícil de llegar a él, Claro. y no es cualquier cosa. O sea, tú en una primera visita a un paciente, creo que no sería nada prudente decirle, oiga, usted tiene una esquizofrenia. O sea, hay que hacer estudios, hay que descartar causas médicas, hay que descartar muchas cosas y hay que, o sea, le estamos dando un diagnóstico crónico degenerativo muy, muy grave. Entonces, Sí. pues aguas. Sí. Aguas, ¿no? Ahora, entonces, todo esto de hablar de la esquizofrenia fue Era- para poner el ejemplo. Exacto. Era para ver cómo hacemos nosotros los diagnósticos, ¿no? Entonces, yo comentaba que el trastorno por conversión está dentro de un grupo de categoría diagnóstica que tiene que ver con las enfermedades mentales que presentan síntomas físicos. Ok. Por decir la somatización, por decir la hipocondria, por decir el trastorno por dolor y ansiedad. Entonces, son enfermedades que la manifestación principal la vamos a encontrar en el cuerpo. Ok, entonces son enfermedades mentales que se manifiestan en el cuerpo físico. Exacto. Ahorita hacemos una pausa y regresamos, no se vayan. W Radio. Solo W. Por radio. Marta de Baile en W. En W. W. Marta de Baile en W. Todos los días de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Solo por W Radio. Estamos de regreso con la doctora Vanessa Muñoz, que es psiquiatra, y estamos hablando de algo que se llama trastorno de conversión. Antes de irnos a corte, estaba explicando que hay una gran diferencia entre las enfermedades mentales en general y las enfermedades mentales que se muestran o se manifiestan a través del cuerpo físico. Ahí vamos, porque tiene que ver todo con lo que vamos a explicar de lo que es el trastorno de conversión. Ok, una vez entendido eso, El trastorno por conversión entra dentro de esta categoría y lo que vamos a ver es que el paciente va a presentar normalmente, puede ser solamente un síntoma, pero es un síntoma muy aparatoso. Normalmente son síntomas pseudoneurológicos, en los cuales o puede tener un aumento de la funcionalidad o una disminución de la funcionalidad, y suele relacionarse siempre con aspectos neurológicos. Por ejemplo, puede hacer lo que llamamos las pseudocrisis conversivas. El paciente parece que está teniendo una crisis convulsiva como tal, pero son crisis conversivas. No tiene que ver con una activación eléctrica en el cerebro. Si tomamos un electroencefalograma, sale completamente normal. No tiene el aspecto funcional de la enfermedad, la fisiopatología de la enfermedad, no la encontramos. Por ejemplo, puede haber problemas en la marcha, ¿no? Al caminar. El paciente suele caminar difícil, le cuesta caminar, no puede ir bien, se va cayendo, pero tú le pides que haga algo más complejo que caminar y lo puede hacer, ¿no? Entonces Sí. es algo que neurológicamente no está justificado, pero el paciente no lo finge. No es Sí, lo algo que el siente. paciente... Sí, lo siente. porque cuando hablamos, por ejemplo, de temas como Alzheimer's y Parkinson y todas estas enfermedades crónico-degenerativas, el hecho de que te tiemble la mano o el hecho de que se te olviden las cosas tiene que ver con el desgaste neurológico que produce esa enfermedad. Exacto. Pero en el caso de trastorno de conversión, físicamente en el cerebro no hay nada que esté haciendo que tú no camines bien.
No hay nada que esté haciendo... O que tú te convulsiones. Exacto. O por lo menos no lo podemos demostrar. O sea, físicamente estás sano, por Exacto, así decirlo. Exacto. O sea, hay una de las... los síntomas conversivos que puede asustar más a un médico, por ejemplo, es que el paciente te dice que no ve. Y realmente no ve. Ceguera. Y le haces ves toda la vía oftálmica, ves todo el cerebro, ves todo, y todo está perfecto, y no ven. Hay una característica que no siempre se presenta, pero que es como muy simpática, y es muy cuando se presenta, es patognomónico casi, y es la famosa belle indifference, que decían los franceses, y es que el paciente no ve, pero está de lo más tranquilo del mundo. Hoy amanecí ciega, pero no tengo bronca. Ok. ¿Cómo? Es la famosa belle indifference, la bella indiferencia, ¿no? Entonces, no siempre se presenta, vuelvo a repetir, puedes tener síntomas conversivos que no presenten belle indifference, pero cuando la presentan, pues es como... Este cuate tiene trastorno de conversión. O bueno, también hay que ver que no esté negando una enfermedad. Bueno, vamos a hablar cuando hablemos del diagnóstico que sí hay que sacar, hay que excluir problemas médicos. Claro. Obviamente de esto el paciente no se va a morir, pero tenemos la obligación de descartar causas orgánicas que sí pongan en riesgo su vida. Ok, ¿cómo sabes que tienes trastorno de conversión? ¿Cuáles son todos esos síntomas? Bueno, puedes tener síntomas como pseudocrisis, como parálisis, como de repente pérdida de la sensibilidad en algún miembro, y no sigues. Nosotros tenemos hay un mapa, por decirlo así, neurológico de cada zona, cómo está inervada por diferentes nervios, ¿no? Entonces este mapa, pues no lo sigue la enfermedad. Sabemos que de repente está alterado un nervio y de repente el otro y de repente salta. O sea, como que no hay una coherencia, no llegamos a esa coherencia física y sospechamos una causa psicológica, obviamente, ¿no? A veces es muy sencillo porque pasa algo, el paciente tuvo una bronca con el marido, o la paciente, normalmente, la palabra histeria viene de... Vamos a hablar sobre la histeria un poquito, pero viene de útero, ¿no? Siempre, normalmente el trastorno por conversión se da más frecuentemente en mujeres 2 a 3 veces más frecuente que en hombres. No me digas. También se dan hombres, pero no tan frecuente. Pero bueno, el caso es que a lo mejor se peleó con el marido y para que el marido no se vaya resulta que se queda paralítica. Sí. Sí, Ay, sí, claro. Entonces hay veces... Una manera de manipular. No, porque ¿No? No lo está haciendo consciente. Ok. O sea, Sí. si ahora me voy a hacer la paralítica. No. Eso sería un trastorno facticio o uno por simulación, en la cual tú realmente te montas una enfermedad maravillosa para que te hagan caso, para que te pague el seguro, para lo que sea. No, entonces aquí es como traumático. Exacto, es completamente inconsciente. Entonces, de esa manera consigue que el marido no se vaya porque ella no puede ir a trabajar, ¿no? Por ejemplo, hay veces que son así muy obvias las cosas, a veces no son tan obvias, ¿no? Ajá. Pero bueno, cuando se sospecha una causa psicológica, la causa médica pues no es justificada, no, por más que le hacemos estudios y demás, no lo encontramos, y la paciente lo presenta y desaparece. Esa es otra de las cosas. Normalmente es una cosa aguda que de repente pues se arregla y desaparece. Hablan, por ejemplo, que el 50% de los pacientes que son internados por este tipo de cosas suelen salir sin ninguna bronca. Claro. Ya se arregló el asunto. Entonces, hay que sospecharlo, pero no hay que abusar de esto. Pero a ver, ¿pero todo es a consecuencia de un evento traumático o estresante? Bueno, también depende, se relaciona a veces con problemas de personalidad en las personas que lo presentan. Puede estar relacionado a veces con depresión o con momentos muy estresantes de la vida en el cual casi explotas. Obviamente la persona que presenta este tipo de cosas tiene que tener una cierta sensibilidad o características para presentar esto. Tú sabes, yo trabajo con niños. En niños es muy frecuente. ¿Por qué? Porque el lenguaje no está tan desarrollado. Entonces, los problemas emocionales los tenemos que hablar y los tenemos que sacar. Y si no los sacamos por la palabra, pues los sacamos por el cuerpo. Entonces, un niño pequeñito, por decir algo, 7, 8 años, que no quiere ir a la escuela porque lo están buleando, porque le están haciendo algo, lo que sea, a lo mejor le va a costar mucho trabajo explicar lo que está sintiendo. Aquí a lo mejor es más frecuente que el niño presente lo que llamamos somatización, ¿no? Que empiece con dolores de cabeza, con dolores de panza, nadie sabe qué tiene, pero el niño se siente mal. Pero a veces puede presentar síntomas conversivos el niño cuando es algo muy, muy fuerte, que no lo puede expresar. Entonces,
obviamente dependerá también de la capacidad de reconocer emociones que tenga el paciente y la capacidad de expresarlas y que el medio las escuche. Entonces, esto tiene que ver muchas cuestiones culturales. Por ejemplo, hay culturas donde se presentan síntomas conversivos a nivel cultural y son aceptados, ¿no? Por eso, pero el trastorno de conversión es como la habilidad que tiene un ser humano de convertir un evento o una emoción en una cosa física. De ahí el nombre. Por eso es conversión, trastorno por conversión. Conviertes un problema emocional o psicológico en algo físico. Ahora, para todos los que están en el Twitter escribiendo, bueno, trastorno de conversión también incluye que hago un coraje y me duele el estómago las siguientes 2 horas. No, eso sería una somatización. Exacto. Que es otro de los diagnósticos que entran de los mismos, de la misma clasificación donde habla de la manifestación física de las enfermedades mentales. No sé, te comento algún caso. Tuve una chiquita, ¿no? En el hospital que no podía caminar y se nos caía, y se nos caía, y se nos caía. La neuróloga que trabajaba conmigo, pues era alguien muy tajante y muy... que radical. Tenía muy radical, y le dijo, oye, tú haces gimnasia olímpica, ¿no? Y sí, dijo, a ver. Y en ese momento la chiquita hizo una voltereta y cayó de pie. Entonces... pero es una cosa completamente inconsciente, el paciente no se da cuenta, ¿no? Entonces, tuvimos otro caso de una chiquita que no podía doblar la pierna, ¿no? Se le hicieron estudios, electromiografías y demás, y no la podía doblar, con la pierna de palos tirada. Bueno, el problema aquí fue que se cronificó y que ya estaba teniendo atrofia en los músculos porque no podía doblar la pierna. Entonces ya la articulación se estaba anquilosando, se estaba quedando rígida la articulación, se estaba gastando músculos, se estaba alterando la cadera porque la niña caminaba chueco, porque no podía doblar la pierna, y era una cuestión completamente por somatización, ¿no? No por conversión. Digo, por conversión. Por conversión. Sí, perdón, por conversión. Por eso, pero esa niña un día dijo, ya no voy a caminar con la pierna izquierda. ¿O cómo? No, es lo que dijo. sí lo sientes. No lo dijo, simplemente un día se levantó y dijo, no puedo doblar la pierna. Tenía muchos problemas en la escuela, era una niña que tenía cierta personalidad, si podemos hablar de personalidad, tenía 9, 10 añitos esta chiquitina, ¿no? Pero cierta forma de ser que le ponía una dianota en la cabeza en la escuela para que la molestaran. Entonces, pues era una forma en que ella convierte el síntoma en algo físico, pero a la vez es una forma en la que ella consigue pues no tener que ir a la escuela en ese momento, que al final iba, y la llevábamos con su piernita y iba a la escuela. Pero me refiero, no es algo que ella, eso es algo bien importante, porque en la historia de estos síntomas y de estas cosas se ha relacionado mucho esto a la histeria. Algunas veces estas pacientes que presentan estos problemas se relacionan con una personalidad histérica, eso es verdad, pero no siempre. Y aparte, la personalidad histérica no hay que verla como esta parte peyorativa que se tiene culturalmente de la personalidad histérica, es otra cosa. Aquí igual se pensaba mucho de está fingiendo o no tiene nada, y el paciente se queda como, bueno, pues yo no estoy fingiendo, yo sí estoy ciega, o yo sí no me puedo mover. Sí. Y no lo está fingiendo, esa es una gran diferencia. Creen que quiere llamar la atención. Exacto. Lo que tú dices, no, sí lo sienten, sí creen que están enfermos, y peor, que les dicen, es que no tienes nada, peor te sientes, claro, que no te atinan. No te atinan, no saben qué tienes. Muriendo. Bueno, y otro de las grandes complicaciones de este tipo de problemas es que si no pensamos en ellos o no tenemos la sensibilidad de decir, bueno, pues vete con un psiquiatra o con un psicólogo o con alguien que te pueda ayudar, la cantidad de estudios por los que pasan, ¿no? La cantidad el dineral y las cuestiones invasivas, o sea, puedes meter a cirugía a un paciente por un tipo por cualquier enfermedad de este tipo, ¿no? Llegar a terapia intensiva por una convulsión, por ejemplo, ¿no? Claro. Y un doctor charlatán que te diga, claro, es que usted tiene epilepsia. ¿Y cuál? ¿Tienes trastorno de conversión? Exactamente. Ok, ¿quién está en riesgo? ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo, habíamos dicho, dificultad para hablar las emociones, o más que para hablarlas, para reconocerlas, ¿no? Pues eso puede ser niños, adolescentes, se puede dar bastante, pero bueno, el adulto no nos caracterizamos por ser unos haces en hablar de emociones, entonces pues también lo podemos tener. Hay ciertas culturas que predisponen mucho, ¿no? Estas culturas que son como más de llevar todo a lo grande, ¿no? Los latinos, los mediterráneos, los andaluces, por ejemplo, son así. Exagerados, dramáticos, sí, exacto, histriónicos. Suelen tener esto, incluso la misma cultura se permite, ¿no? No nos vaya a dar hija por andar de argüendera, de veras, ¿eh?
Otro factor de riesgo, bueno, son trastornos de personalidad. Un trastorno de personalidad histérico, pues puede presentar este tipo de sintomatología, por supuesto. Y principalmente eso, ¿no? Antecedentes de abuso, problemas de abuso en la infancia. Son, obviamente, pues son estreses enormes, ¿no? Y que pocas veces se verbalizan. Y que muy pocas veces se verbalizan, o cuando más que se verbalizan, una de las cosas que pasa mucho es verbalizarlo, pero no hacer nada, ¿no? El culpable no tiene castigo, claro, o no se hace gran cosa. Entonces, bueno, todo este tipo de cosas que provocan traumas que forman la personalidad. A final de cuentas, los niños que crecen con un abuso, pues... Entonces, en realidad no hay cómo prevenirlo. No hay cómo prevenirlos. Yo creo que lo principal es pensar en ello para tenerlo, delante, ¿no? Si tienes un paciente que de repente hace cosas raras y que va cambiando, también esto es importante. De repente un día no muevo el brazo derecho, pero a la semana siguiente a lo mejor el que no muevo es el izquierdo, ¿no? Entonces esto también nos orienta un poquito por ahí, y están en riesgo, como volví a decir, a no recibir la atención adecuada y a que esto se vaya perpetuando, y 2, a que se hagan cosas muy... funciones lumbares, ¿no? Por ejemplo, un paciente que te está convulsionando, lo primero que piensas, bueno, no tendrá una infección en el cerebro, hay que hacer una punción lumbar, lo cual no es cualquier cosa. Claro. Entonces, pues sufren muchos procedimientos invasivos. Ahora, no son pacientes fáciles, porque normalmente, como niegan las emociones y como las canalizan por el cuerpo, en el momento que tú les planteas, bueno, tienes que ir con un psiquiatra, tienes que ir a terapia, pues no. Yo no estoy triste, perfecta, yo no tengo bronca, si no a mí no me importa que me peleara con ese... Iba a decir, güey. Sí, con ese imbécil. Exacto. Entonces, claro, hacer conciencia del problema psicológico, pues no es fácil. Ahora, ¿cómo tratas a alguien que tiene eso? Bueno, lo primero, normalmente los síntomas suelen ir y venir. Es raro cuando se cronifican, como esta chiquita que les decía que ya se estaba dañando la pierna, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer, pues, es quitarle importancia, tratar de extinguir el síntoma, ¿no? Tratar de quitarle importancia al síntoma, dejar claro que no tiene nada, que a lo mejor se va a quitar, ¿no? Que vámonos. O sea, muchas veces cuando se quedaban internados lo que hacíamos es volver a la vida normal lo antes posible. A veces son síntomas muy aparatosos, porque estar tú viendo cómo tu familiar está convulsionando al lado y quedarte como si nada y no hacer más historia de esto, pues puede ser muy complicado y es muy difícil explicárselo a los papás estos, ¿no? Entonces, a veces, bueno, muchas veces esto obviamente tiene que ver con estrés y con ansiedad. Entonces puedes dar algo de medicamento para bajar la ansiedad y para bajar el estrés. Y tratar de quitar el síntoma lo antes posible, que no haya secuelas de tener la pierna estirada o de caminar chueco o de cosas así. Suelen quitarse. Pero el tratamiento ya más a largo plazo para evitar recaídas y para evitar, pues es una psicoterapia bueno, se ha intentado hipnosis, se ha intentado muchos tipos de terapia que tienen que ver con la sugestión, ¿no? A final de cuentas tú sugestionas al paciente a que eso no le está pasando, pero realmente el tratamiento, bueno, tú sabes mi currículum, el tratamiento que toda la vida ha trabajado este tipo de problemas y de los que se acepta, pues es la psicoterapia de corte psicodinámico más psicoanalítico, donde te metes a trabajar esas traumas, esas raíces, esos problemas que están realmente... El fondo del asunto. Exacto, porque, por ejemplo, terapia cognitivo-conductual, tú puedes hacer que el paciente se evada o que piense en otra cosa o que aprenda a controlar las emociones y pensamientos, pero meterse a la raíz del asunto, pues es característico. Pues como decías tú, es horrible que te digan, no, señora, perdón, pero usted no tiene nada. ¿Cómo que no tengo nada? Si no veo. Claro. Entonces, ¿ahora qué? Sí, no hay Lo manera. primero que podrías decir es, este doctor no tiene idea de lo que están hablando, no han encontrado lo que tengo. Voy a una segunda opinión. Claro, a menos de que caigas en las manos correctas y te digan, lo que usted tiene, señora, es una cosa que se llama trastorno de conversión. Claro, y que para llegar también a ese diagnóstico hay que hacer estudios, porque qué tal que si realmente no ve. Claro, no podemos, o sea, a final de cuentas los diagnósticos en psiquiatría son por exclusión. Ok, pero vamos a hacer un ejercicio para que vean cómo se diagnostica algo así. Llego yo con Vanessa y le digo, Vanessa, fíjate que ayer y antier no veía yo nada. Y mi oftalmólogo me dijo que él cree que es un tema ya psicológico, entonces por eso estoy aquí. ¿Qué me preguntarías? ¿Cuánto duró? 48 horas.
Los 2 días no viste nada. Los 2 días no vi nada. Y hoy ya ves, Y hoy ya veo perfecto. así de la nada. Sí, Y de repente se te quitó sí, y de repente volvió a aparecer. sí. En algún momento ves como lucecitas o ves como No. que no veas algún cuadrante de la vista o No. visión en túnel o No. nada. Totalmente O sea, tu negro. oftalmólogo ya dijo, Sí. tú estás perfecta de tus ojos. Y bien chistoso, porque yo creo que ando mal de salud, porque hace como 6 meses, como toda una tarde, no pude mover la pierna izquierda. Vaya. ¿Y cómo te sientes con esto? No me preocupo, porque como que siento en el fondo que se me va a quitar. Ok. ¿Y cómo estás de ánimo? Bien, fíjate que bien contenta, hija. ¿Y cómo está? Cuéntame tu vida. ¿Con quién vives? Pues mira, me ¿Qué acabo de haces? divorciar hace año y medio. Un divorcio muy fuerte, porque fíjate que me dejó por la secretaria. Entonces me dio mucho coraje porque pues, nos sacó de la casa a los niños y a mí. Pero mira, yo he estado yendo a cursos de cábala y poco a poco he salido adelante. Okay. Esto es duro, ¿no? Pues sí, mira, pero ¿sabes qué? Dios no le manda a uno con lo que uno no puede. Pues a mí me jodería mucho. ¿Ok? Mira qué bien. ¿No? Pues sí, tienes razón. La verdad es que la pasé muy mal con los niños hace año y pico. Y ahorita ya estás perfecta. ¿Cómo rehiciste tu vida? Pues mira, trato de no pensar en eso y trato de pensar en que al final todo sea por mis hijos y por sacarlos adelante. Bueno, ahí ya sería más o menos decirles, mira, las cosas que vivimos duelen y nos cuestan, y por más que queramos no pensar, pues los duelos, que a final de cuentas esto es un duelo, hay que vivirlo y hay que pasar por él. Y me parece que eres una gran experta en evitar sentir, porque te debe de doler mucho, y eso te ha permitido seguir adelante año y medio. Pero llega un momento en que tenemos que reconocer las cosas para que podamos enfrentarlas. Tus hijos van a estar mucho mejor si tú enfrentas estas cosas. Y también es un ejemplo maravilloso que puedes dar a tus hijos, ¿no? Que las cosas hay que ponerle cara y ojos y hay que atacarlas desde un principio. Una de las cosas que podemos hacer en este caso es esto que te decía, a mí me jodería mucho, ¿no? Entonces yo me pongo en tu papel y creo que si yo estuviera viviendo eso, yo sí reconocería emociones. Es una forma de hacerte ver que sí las puedes reconocer, ¿no? Lo que a ti te cuesta trabajo lo pongo yo en mi boca. Claro. Porque yo estoy en denial. Exacto. Claro. And denial ain't just Total. a river in Egypt. Exacto. Entonces, bueno, ahí empezarías a trabajar. Claro. Hay que empezar desde, bueno, nosotros con los niños, tenemos una mantita, bueno, como una pañoleta con caritas, ¿no? Y con velcro. Entonces hay 2 niños, un niño y una niña en el medio. Entonces llegan y desde el primer momento que entran al consultorio tú puedes decir, hoy, ¿cómo te sientes? Entonces reconocen la carita contenta, triste, enojado, rabioso, llorando y demás, y le agarran y la ponen, ¿no? Y al final también pueden irse cambiando la carita. Pues una manera de enseñarles a los niños a reconocer estas emociones. Sus emociones. Cuando hablabas de algo de prevención, ¿no? Claro, en un niño es mucho más fácil. Creo que Entonces, es más en mujeres que en hombres. Sí, es más común en ¿Es mujeres más que en hombres. niños, en adolescentes o en adultos? A ver, la edad de inicio, según la bibliografía, es adultos jóvenes, adolescentes tardíos. Yo que trabajo con niños te puedo decir que es bastante común. Wow. Con niños. Ahora, ¿qué consejo le darías a todos los papás? Uno, que no les digan no es nada. O sea, si el niño está sintiendo algo y está haciendo algo, tú decías, está llamando la atención, está manipulando. Cuando un niño llama la atención o manipula, es que algo le pasa. Claro. Entonces, no minimicen lo que le está pasando al niño. O sea, desde no quiero ir al colegio, me duele el estómago. No minimizarlo no quiere decir quédate mi rey, aquí te apapacho y demás. No, pues te debe de doler mucho, pero ¿qué crees? Pues vamos a ir y vamos a ver si podemos dejar que te duela. O vamos a ver cómo te vas sintiendo, o vamos a hablar con la enfermera del colegio para que esté pendiente y a ver si puedes estar. Yo no, en ese momento no estoy minimizando, pero tampoco te estoy dejando aquí tapadito y sobreprotegido y demás. Sí, pero como psiquiatra especialista en niños, tú dirías siempre que un niño se queja de algún dolor, sea real o no sea real, eso es síntoma de algo más profundo. Sí. Porque si estás inventando que te duele la panza, Es por algo. o porque no estudiaste nada y tienes examen hoy, O porque te bulean o porque la en el estás colegio. pasando muy mal en el Exacto. colegio. Entonces, mientras yo no sé qué es lo que te está pasando,
pues yo no voy a minimizar lo que estás viviendo. 2, voy a tratar de averiguar qué es lo que te está pasando. Porque un niño que está bien, pues va feliz al colegio, aunque no le guste estudiar, pero el niño no tiene por qué dolerle la panza. Y entonces, 1, nunca minimizar, y 2, pues ver qué está pasando. Pero para ver qué está pasando tenemos que ir al colegio. Y tenemos que preguntar, y tenemos que saber, y tenemos que averiguar con las maestras, y tenemos que averiguar con los otros niños. Y páusalo ahí, no te vayas. Hacemos un corte y regresamos. Paramos un momento y ya volvemos. Más Marta de Baile en W. Marta de Baile. Estamos de regreso con la doctora Vanessa Muñoz, que es psiquiatra. Su especialidad es niños y adolescentes. Y aunque empezamos a hablar de trastorno de conversión, ahorita te pedí antes del corte que le dieras un consejo a todos los padres de familia que te están escuchando, porque a veces cuando llega tu hijo, como lo comentábamos antes del corte, y te dice, me duele el estómago, no quiero ir al colegio, o mamá, me duele cañón la cabeza, no quiero tomar karate, o no puedo mover el pie, me duele muchísimo la rodilla. Es bien fácil para los adultos darle el avión a los niños. Esa es la verdad. Los niños son los individuos más frágiles de casa. Los niños nunca tienen broncas, la infancia es la edad feliz, no tienen ningún problema. Los problemas, ¿qué problema va a ser que te peleaste con tu amiguito? Problema el mío, que tengo que ir a la chamba, o que Entonces, se nos olvida que en ese momento eso es lo más importante para el niño, y eso es tan importante para él, proporcionalmente hablando, como el problema que tú puedas tener de chamba. Claro. Entonces, nunca minimizar, me refiero a no, lo que vive el niño es lo que le toca vivir. Eso es lo importante. Entonces, por más absurdo que nos parezca, o por más tonto que nos parezca que mi amiga ya no me habla, o que me rompieron la paleta que quería comer, o lo que sea, para él esa vivencia es la más importante que puede tener. Entonces, si el niño se está quejando de algún síntoma, de alguna molestia o de algo que le está pasando, pues vamos a ver qué es lo que está pasando. Si llegamos a la conclusión que el niño no estudió en el examen, pues papacito, ahora estudias más, ¿no? Y vamos a hablar, pero no vamos a minimizar lo que le está pasando. Y le vamos a enseñar de que, ¿ves cómo si no estudias la pasas peor? Y ves cómo si estudias a lo mejor no tienes que pasar por esto. Entonces, yo creo que una de las cosas que tú dices, y es verdad, es que pensamos que son chiquitos y que no les pasa nada. Pero es su vida. Aunque tengan 3 añitos, aunque tengan 4 añitos, esa es su vida. Y sienten y viven y piensan, y bueno, a su manera, claro, por supuesto, con sus capacidades, y todavía tienen muchos menos recursos emocionales y psicológicos que los adultos ya hemos desarrollado. Entonces, todavía son más frágiles. Entonces, claro que hay que escuchar. Lo fundamental con un niño es escucharlo. Aparte que es divertidísimo. Sí, bueno, a eso se dedica la doctora Vanessa Muñoz. Para todos los que andan buscando un especialista en psicoanálisis, en psiquiatría para sus hijos, niñitos o adolescentes, esta es la especialidad de esta mujer. Y para todos los que están preocupados porque sienten que ustedes o alguien a quien conoce tiene trastorno de conversión, bueno, pues es un psiquiatra quien puede hacer un muy buen diagnóstico. ¿Dónde te encuentran, Vanessa? Bueno, yo estoy en INCIDE, que ya nos conoces bastante. Estamos ahí en Sierra Candela. Los datos de INCIDE, bueno, tenemos en Facebook, que es la página es Vive Sin Depresión, en Twitter es @vivesindepre, y nuestro correo es el de informes @incide-mexico.com. Y somos un grupo de psiquiatras que nos conoces ya a todos casi. A todos, a Edilberto, pero a Aldo, pero a Vanessa. Edilberto. Entonces, informes @incide-mediomexico.com para todos los que quieran contactar a Vanessa. Vanessa, un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Marca. 5166-8900 y 01800-718-1414. Marta de Baile en W.